séptima tradición. Todo grupo de alcohólicos anónimos debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. ¿Alcohólicos que se sostienen a sí mismos? ¿Quién ha oído semejante cosa? Sin embargo, eso fue lo que descubrimos que deberíamos ser. Ese principio es prueba evidente del cambio efectuado por AA en todos nosotros. Todo mundo sabe que los alcohólicos activos declaran a gritos que no hay desdichas que el dinero no cure. Siempre hemos andado con la mano extendida desde tiempos inmemorables. Desde tiempos inmemorables hemos dependido de alguien, por lo menos en cuanto atañe al dinero. Cuando una sociedad compuesta exclusivamente de alcohólicos dice que va a pagar sus deudas, eso sí que es una verdadera noticia. Probablemente ninguna otra de las tradiciones de Alcohólicos Anónimos tuvo nacimiento tan doloroso como el de esta. En un principio, todos carecíamos de dinero. Si a eso agregamos la habitual posición de la gente que debe darle dinero a los alcohólicos que tratan de no emborracharse, puede comprenderse el por qué creíamos merecer se nos dieran bastantes billetes. ¿Qué de cosas maravillosas podrían hacer los Alcohólicos Anónimos si tuvieran dinero? Pero en forma harto sorprendente, la gente adinerada pensaba de otro modo. Se daban cuenta de que, puesto que estábamos sobrios, ya era tiempo de que costeáramos nuestros gastos. Y por eso nuestra asociación se quedó pobre, porque tenía que serlo. Había además otra razón para nuestra pobreza colectiva. Pronto se hizo aparente que, a pesar de que los alcohólicos gastaran mucho dinero en casos del 12º paso, odiaban contribuir en las reuniones cuando se pedía dinero para otras cosas. Nos sorprendió mucho encontrar que éramos extremadamente ávaros, de modo que la Sociedad de Alcohólicos Anónimos comenzó siendo pobre y continuó siéndolo, mientras que sus miembros se volvían ricos. Los alcohólicos son personas que o lo dan todo o no dan nada. Nuestras relaciones en cuanto a dinero parecen comprobarlo. A medida de que la Sociedad de Alcohólicos Anónimos pasó de la infancia a su adolescencia, nos apartamos de la idea de que necesitábamos grandes cantidades de dinero, o la otra, de que no deberíamos tener nada. De todas las bocas salían estas palabras: la Sociedad de Alcohólicos Anónimos y el dinero no pueden mezclarse. Vamos a tener que separar lo material de lo espiritual. Comenzamos a pensar de esa manera porque en varias ocasiones algunos miembros trataron de explotar en proyecto propio sus conexiones con los Alcohólicos Anónimos y temimos que se nos fuese a explorar. De vez en cuando algún agradecido benefactor había donado algunas de las casas y por eso había influencia extraña en nuestros asuntos. Se nos había regalado un hospital y casi enseguida el hijo de nuestro benefactor se convirtió en un principal paciente y aspirante a gerente. A uno de los grupos se le dieron $5,000 para que hiciera con ellos lo que quisiera. El trastorno que nos causó ese poco dinero nos perjudicó por muchos años. Asustados con estas complicaciones, algunos de los grupos rehusaron tener siquiera un centavo en sus arcas. Pese a tales temores, tuvimos que reconocer que la Sociedad de Alcohólicos Anónimos necesitaba funcionar. Los sitios de reunión nos costaban algo de dinero. Para evitar disturbios en religiones enteras, era necesario organizar pequeñas oficinas, instalar teléfonos y emplear a algunos secretarios. A pesar de numerosas protestas, se lograron esas cosas. Vimos que de no ser así, no había esperanza para quienes llegaran a nuestra puerta. Esos sencillos servicios exigían el gasto de pequeñas cantidades de dinero que éramos capaces de pagar y que estábamos dispuestos a hacerlo nosotros mismos. Por fin, dejó de oscilar el péndulo y de ahí nació la séptima tradición, tal como hoy en día la conocemos. A ese respecto, Bill goza mucho al contar la siguiente historia que tiene su moraleja. Cuando en 1941 se publicó en el Saturday Evening Post el artículo de Jack Alexander, millares de cartas de alcohólicos desesperados y de sus familiares llegaron como avalancha a la casilla de correos de la fundación en Nueva York. Nuestro personal de la oficina, continúa Bill, consistía de 2 personas, una fiel secretaria y yo. ¿Cómo íbamos a atender esa cantidad de solicitudes de ayuda? Se hacía imperativo conseguir empleados fijos. Así fue que pedimos a los socios de Alcohólicos Anónimos que enviaran contribuciones voluntarias. ¿Podría cada miembro enviarnos $1 por año? De otra manera, esa conmovedora correspondencia no podría contestarse.
Me sorprendió ver que el grupo reaccionaba muy lentamente. Me paseaba por la oficina vociferando que los miembros eran una manada de avaros. De repente asomó por la puerta la desgreñada y doliente cabeza de un antiguo conocido. El tipo perfecto de AA, caído de nuevo en garras del alcohol. En su cara se reflejaban los efectos de los tragos ingeridos al día anterior. Recordando algunas de mis borracheras, sentí que mi corazón rebosaba de compasión. Le hice pasar adelante y le di un billete de $5. Como mi sueldo semanal era de apenas $30, la contribución fue bastante fuerte. Mi esposa Lois sí que necesitaba dinero para la casa, pero eso no me detuvo. El profundo alivio que se pintó en el rostro de mi amigo me llenó de placer. Me sentí especialmente magnánimo al pensar en todos los exborrachos que no enviaban ni siquiera $1 cada uno. Y ahí estaba yo, dando con el mayor gusto una contribución de $5 para aliviar las penas de un borracho. La reunión de esa noche se celebró en la casa del club, en la calle 24. Durante el intermedio, el tesorero nos contó tímidamente que el club estaba en bancarrota. Eso era en la época en que se podía mezclar el dinero con Alcohólicos Anónimos. Pero finalmente el tesorero dijo: si no pagamos, el casero nos va a echar a la calle, de modo que tengan la bondad de dar bastante esta noche. Todo lo oía yo muy claro porque estaba tratando de convencer a un recién llegado que se había sentado a mi lado. Cuando el sombrero de contribuciones pasó cerca de mí y mientras seguía hablando a mi vecino, saqué de mi bolsillo una moneda de 50 centavos. No sé por qué se me hizo tan grande. Apresuradamente la volví a guardar y deposité una de 10 centavos. En esos tiempos los billetes nunca se daban como contribución. Luego desperté a la realidad. Yo que había hecho alarde de mi generosidad esta mañana. Le daba ahora a mi propio club menos de lo que le daban los alcohólicos que habían olvidado enviarle sus $. A la fundación. Comprendí que mi ex regalo de $5 no había sido sino una manera de exaltar mi egoísmo, lo cual era malo para mí mismo y malo para el borracho a quien se los di. Había en la Sociedad de Alcohólicos Anónimos un lugar donde la espiritualidad y el dinero sí se mezclaban, y ese lugar era el sombrero en que se depositaban las contribuciones voluntarias. Hay otra historia que se refiere al dinero. Una noche en 1948, los síndicos de la fundación celebraban su reunión trimestral. Se discutía un asunto muy importante. Cierta dama había dejado en su testamento un regalo de $10,000 para la Sociedad de Alcohólicos Anónimos. Se discutía si se debía o no recibir el dinero. Tuvimos un debate bastante acalorado. La fundación sí que necesitaba ese dinero. Los grupos no estaban enviando lo suficiente para mantener la oficina. Habíamos estado echando manos de todas nuestras entradas, pero eso no bastaba, y las reservas se esfumaban como la nieve en la primavera. Necesitábamos los $10,000. Puede ser, agregaban algunos, que los grupos nunca sean capaces de sostener la oficina. No podemos permitir que se cierre porque se trata de algo vital. Sí, recibamos el dinero. De ahora en adelante debemos recibir cuanto se nos dé porque vamos a necesitarlo. Enseguida habló la oposición. Dijo que la junta directiva tenía conocimiento de que entre las personas que aún no habían muerto, pero que nos habían incluido en sus testamentos, se contaban algunas cuyas contribuciones sumadas nos darían más de $500,000. Solo Dios sabía cuánto más dinero se nos había legado y del que nosotros no teníamos aún la menor noticia. Si nos rehusábamos recibir dinero de fuera, de nuestro grupo, pronto la fundación sería inmensamente rica. En comparación con los que esperábamos recibir algún día, los $10,000 no era gran cosa, pero como pasa con el primer trago que ingiere un alcohólico, vendría a causar, si lo recibíamos, una desastrosa reacción en cadena. ¿A dónde iríamos a parar? ¿Quién paga a los músicos? Generalmente escoge la música, y si la fundación iba a recibir dinero de extraños, los síndicos, actualmente llamados custodios, podrían sentirse autorizados a disponer en nuestros asuntos sin consultar con los Alcohólicos Anónimos. Privados de toda responsabilidad, cada uno de los AA se despreocuparon diciendo: la fundación tiene mucho dinero. ¿Por qué preocuparnos? La presión de tanto dinero en caja haría que los síndicos inventaran toda clase de sistemas de hacer el bien
y apartarían a Alcohólicos Anónimos de su propósito fundamental. Cuando eso sucediera, se habría extinguido el compañerismo. Los síndicos quedaron aislados y expuestos a rudas críticas por parte de los Alcohólicos Anónimos y del público en general. Esas eran las posibilidades en pro y en contra que necesitábamos tener en cuenta. Así fue como nuestros síndicos escribieron una página brillante en la historia de Alcohólicos Anónimos. Declararon que AA debe permanecer siempre pobre, apenas lo necesario para subsistir, y una reserva prudencial sería la futura política financiera de la fundación. La cosa fue bien difícil. Los síndicos no aceptaron los $10,000, sino que adoptaron formalmente la irrevocable resolución de no aceptar en lo futuro ningún regalo. Desde ese momento estamos seguros de ello. Se encajó en las tradiciones de Alcohólicos Anónimos el principio de la pobreza. Cuando esos hechos se hicieron públicos, la reacción fue profunda. Los grupos que estaban al tanto de las inacabables campañas de los AA para recoger fondos presentaron un espectáculo vivificante. Los editoriales de encomio y felicitación generaron una oleada de confianza en la integridad de Alcohólicos Anónimos, y dichos editoriales, tanto de los periódicos locales como de los extranjeros, declararon que los irresponsables se habían vuelto responsables y que, al establecer que la independencia en asuntos de dinero formara parte de su tradición, los Alcohólicos Anónimos habían revivido un ideal casi completamente olvidado.